Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Señoras y señores, la vamos a armar. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Se oye? ¿Empiezas tú, Jesús? Empiezo yo a... Da igual, para avisar al técnico de sonido, para empezar bien, me da igual. Yo creo que Jesús. Venga, pues empiezo yo mismo. Déjame bien. A enjuagar un poco. Cronómetros, avisaré, pipa, Sí, por favor. ¿vale? Ok. Vale. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva presentación dentro de esta Semana Negra 2025. Mi nombre es Jesús Palacios, soy colaborador de La Quemarropa desde hace muchos años y bueno, asiduo miembro de la fauna de la Semana Negra, a la que pertenecemos, yo creo, pues eso, los dos personajes que están viendo ahora mismo frente a ustedes. Y esta tarde tengo el sumo placer de presentar a uno de los presentadores estrella siempre de todas las Semanas Negras, que en la historia casi han sido, ¿no? Porque, bueno, tengo conmigo sentado a Luis Artigue, escritor, poeta, columnista, opinador, activista y terrorista cultural, que además durante muchos años pues, nos acompaña aquí en la Semana Negra, haciendo de maestro de ceremonias de muchos otros autores y autoras a los que ha conseguido convertir en superventas absolutamente. Y de eso se trata también esta tarde aquí, de conseguir que su nueva novela, Trumpsylvania, no sé si lo pronuncio lo suficientemente bien, Trumpsylvania, para que se note el juego de palabras, pues consigamos, o por lo menos vamos a intentar conseguir que se convierta también en un bestseller, en una de las novelas más vendidas de esta edición de la Semana Negra y de este año en España, y que el año que viene esté entre los finalistas de todos los premios que aquí se conceden, en los cuales, por cierto, Luis Artigue ya es todo también un veterano, porque no hace mucho, en el año 2019, ganó el premio Celsius, que otorga la Semana Negra a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción y o terror, con Donde siempre es medianoche. Y bueno, pues dentro de esa tónica que casi podríamos decir que con aquella novela empezaste a sumergirte en las turbias aguas de la literatura fantástica y del género y los subgéneros más degenerados e infames, nos ha llegado ahora esta Trumpsylvania, que nos viene directamente
pues a enlazar con una actualidad que se suele decir que la realidad siempre supera la ficción, y desde luego la novela tiene sus raíces profundas aferradas a la realidad más candente, más actual, más delirante y más también, hay que decirlo, siniestra y oscura en la que nos hallamos ahora viviendo todos, desde Estados Unidos hasta la última provincia del imperio, que bien podría ser este último rincón de la Galia, como suele ser Gijón, o por lo menos metafóricamente hablando. Pues bien, esta novela, Transilvania, nos habla de todo eso y nos demuestra que no, que la realidad no supera la ficción, porque la ficción de Luis Artigue es capaz de superar todo lo creíble, lo increíble, y de ir mucho más allá y mucho más lejos de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir nunca. No sé muy bien cómo vamos a organizarnos. Yo creo que os voy a dar 2 o 3 pinceladas acerca de Luis y de su nueva novela. Luego, evidentemente, le voy a permitir a él que os lo cuente y que nos cuente a todos el proceso creativo de la misma y de dónde viene y hacia dónde va. Y luego, pues por supuesto, también, si queréis en algún momento, si nos da tiempo, intervenir y participar en esta acción terrorista que pretendemos llevar a cabo, pues estáis invitados. Luis Artigue, como seguramente muchos y muchas sabéis porque le habéis acompañado en otras ediciones, nació en León en 1974. Espero no estar siendo indiscreto a este respecto. Como soy algo más viejo y ya no peino canas, sino que no me queda nada que peinar, me permito empezar con este dato biográfico. Y bueno, como literario, que ha publicado incontables novelas, libros de poesía, recibido muchísimos premios a lo largo de su carrera, publicado en el Diario de León, El Imparcial, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, como digo, recibió el premio Celsius en el 2019 con Donde siempre es medianoche. Muy poco después recibió el premio Lloret Negre con Café Jazz el Destripador, que también publicó acompañado con las ilustraciones de Ángel de la Calle, magníficas ilustraciones y magníficos libro. A ese siguió Ficción para multitudes, ambos en la editorial Pez de Plata, y este año nos ha presentado esta especie de expedición al mito vampírico a través de la actualidad política, o expedición a la actualidad política a través del mito vampírico, o bolsilibro de terror político, o novela política de terror, erótica, o novela feminista desquiciada, pero de chicas muy malas, crítica salvaje al capitalismo más salvaje. Pero en cualquier caso, una novela que yo personalmente, como él bien sabía, por eso además hizo una artimaña que a mí me dejó muy sorprendido, y es que cuando tuvo la amabilidad de enviarme un ejemplar de la novela, nada más abrirla me encontré con una larguísima cita de un tal Jesús Palacios, que resulta que era yo, y que recogía pues una serie de opiniones, declaraciones de estas que suelta uno de una forma así como muy docta en una mesa redonda del Festival de Sitges, en la que también participó Guillermo del Toro, Ángel Sala, etcétera, y que yo no recordaba en absoluto. Entonces, cuando la leí dije, pero yo he dicho esto. Y parece ser que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. O sea, aplícate el cuento, Luis, porque luego hay gente que se acuerda, hay gente que lo está grabando, que lo va a poner, que lo va a seguir, y que un día, dentro de muchos años, te pondrá en una dedicatoria de un libro cuando menos te lo esperas. Ten miedo de mi memoria. ¿Por qué me hiciste esto, Luis? ¿Por qué? Esto es una de las cosas más alucinantes que tengo que decirle, que no se sabe sobre esta novela, y es que ese fue el punto de origen. Yo tengo amigos impresionantes que de repente, pues dicen, es que lo ha comentado de una forma. Yo digo, estábamos en el Festival de Sitges y digo, pero si ese es mi colega Jesús Palacios. Y entonces, se sube él a dar la charleta. Bueno, pues me voy a quedar. Y la da con Guillermo del Toro. Y entonces se ponen a hablar de literatura fantástica. Y bueno, pues la memoria esta que Dios o Mars me dio, pues es que no podía creerlo. Y lo brillante que estuvo Guillermo del Toro para explicar lo que es Transilvania. Que venía a decir una cosa que los dos glosaron allí, y es que muchas veces votamos a monstruos porque son los monstruos que llevamos dentro. Y en realidad
queremos huir de la realidad y por eso hacemos literatura fantástica muchas veces. Y a la mayoría de los escritores y creadores de literatura fantástica no les interesa la política, pero hay algunos como Orwell o como Huxley que es justamente lo contrario, que saben explicar lo mismo que él explicaba Guillermo del Toro, que el fantástico no solamente es una forma de denunciar la realidad, porque no tiene nada de panfleto, sino que es un camino a la verdad. Y entonces lo que dijo es: tuve la oportunidad de, en nombre de todos nosotros, decirlo al recoger el Oscar, que el fantástico no es solo entretenimiento, sino más bien ofrece verdad y sentido y es un camino a la verdad. Aquí hay gente en este planeta que ha votado a Donald Trump. Decirlo, denunciarlo, puede ser un panfleto. Si lo haces con una novela de vampiros, eso tiene mucho de verdad. Sí, pero además nos has engañado a todos porque realmente, si le oís hablar, parece que vais a leer una novela donde, bueno, pues se denuncia esta situación actual que vivimos en la que un personaje que es prácticamente un villano de película de James Bond, que es como si de repente el Doctor No, Goldfinger o Fu Manchu hubiera conseguido que le votaran y se convirtiera en presidente y estuviera a punto de abocar al mundo entero en una tercera guerra mundial. ¿Dónde está James Bond cuando se le necesita, no? Pero aparte de eso, que está ahí en la novela, en realidad nos engañas con esa trampa, con ese trampantojo, y nos llevas a lo que es realmente una novela de vampiros, de género, una novela que es un auténtico bolsilibro pulp, donde hay toda una serie de intrigas gangsteriles, donde es una especie de Cosecha Roja, El Padrino y Drácula, todo en una coctelera delirante que acaba pareciendo pues una película de serie B o de serie Z, o sobre todo también a mí me recordaba esas películas erótico-festivas, terrorífico-absurdas de nuestro querido Jesús Franco, que en paz descanse. Entonces yo creo que ahí has estado muy hábil. Eso que estás describiendo dice que es la descripción de mi novela, Transilvania. Así veo yo Estados Unidos actualmente. O sea, la descripción que has hecho es exacta. El capitalismo trumpista propone una sociedad exactamente igual a la de las novelas de vampiros, a los del cine de Paul Nassy y de Jess Franco, que es una sociedad en la que unos vivan de chuparle la sangre a los otros. Y entonces, precisamente, la literatura fantástica puede decir eso y no parece un panfleto. Y no, como estamos diciendo, es que ahora mismo tenemos que reírnos de esto. Y sin embargo, no lo hago de forma simplemente cómica. La descripción que has hecho es bastante acertada de lo que es Transilvania. Es una novela de vampiros que sucede en una ciudad inventada que se llama Capulet City, que yo me invento, donde se mezcla en realidad la novela comienza cuando Donald Trump da una rueda de prensa y dice que vuelve a ser presidente, pero ha aprendido de sus errores anteriores y promueve y que promete hacer un gobierno paritario con el mismo número de humanos que de vampiros. Y a partir de ahí es una novela de vampiros y de gángsters en la misma medida. Y esto es lo que estamos viviendo actualmente. Pero sin embargo, esto es una novela sobre la realidad. A mí esto me pasa constantemente. Algunos la realidad la vemos así. Y no somos precisamente los chicos melangóticos que huyen de la realidad. Nosotros somos los que, esto que dicen los clásicos, los del realismo visionario. Otros los llamaban profetas. Ahora los llaman frikis. Venimos a ser lo mismo. Somos aquellos que tenemos más imaginación que los demás. Creo mucho en el friquismo no como huida, y lo reivindico en esta novela. Querido, los frikis somos aquellos que tenemos más imaginación que los demás, que tenemos una pasión, que apostamos por ella, que invertimos en ella tiempo, dinero, entusiasmo, y eso añade más vida a la vida. Leer una novela como Transilvania no solo produce conciencia política, además añade más vida a la vida. La política, la ideología, la filosofía utilizada también mediante el instrumento maravilloso que solo los frikis conocen, que solo el pulp conocen, de el entretenimiento. Algo que también sea entretenido. Sí, de hecho,
las obras, sobre todo tus últimas novelas, son perfectas, ¿no? Como artefactos casi podríamos decir propios de la Semana Negra, en el sentido de que reúnen esa condición de la que nació el propio concepto de Semana Negra, que es la de la novela negrocriminal, la novela que cuenta una intriga, que cuenta una serie de aventuras criminales, detectivescas, pero sirve al mismo tiempo así como vehículo para reflejar y para criticar, para construir una visión crítica de la realidad, de la sociedad y bueno, pues de todos los males y algunas de las bondades que nos rodean. Entonces yo creo que realmente Transilvania está además en plena forma en el sentido de que mezcla todos esos formatos y todo. Es una novela, yo diría, típicamente bastarda y por tanto muy siglo XXI. Es una novela que tiene todos esos elementos. Es una observación brillante, y esto es algo a reivindicar aquí, que al albur de lo que tú me inspiras. Estamos en la Semana Negra desde hace tantos años y es importante ser conscientes y hacer ver que la novela negra no es una poética del realismo exclusivamente. Que es verdad, necesitamos la novela negra que nos explica el mal y el crimen y va más allá en su entendimiento. Pero eso no se hace solo desde el realismo. Existen otras posibilidades. Los grandes imaginadores también tenemos mucho que decir ahí. Y a lo mejor lo que hace Philip K. Dick a lo mejor también tenía algo de novela negra. Lo que hacía Robert A. Heinlein, por ejemplo, para mí también era novela negra, lo que pasa que no desde el realismo. Y hay algunos ganadores del premio Hammett, como por ejemplo Madrid Llorente. Les recomiendo Madrid Frontera y no me fastidies tú a mí si eso es una novela negra. Eso más bien es lo que estamos diciendo. Existen otras posibilidades del noir, que es esto que nosotros hacemos, que es el fantastic noir, porque nosotros somos los chicos de pueblo absolutamente delirantes que hemos aprendido a divertirnos no haciendo las cosas como hay que hacerlas. De nada. En efecto, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? En ese sentido, y los últimos años, yo creo que tanto los premios Hammett como los premios Celsius y algunos otros de los que concede incluso el premio de novela histórica son una demostración de la porosidad absoluta entre todos los géneros populares bajo la mirada actual, bajo la mirada de un siglo XXI en el que ya no solo es muy difícil, sino que además sería completamente imposible e indeseable encontrar un producto que pudiéramos decir es de este género puro y duro, ¿no? Lo importante no es esa especie de pureza racial genérica, por decirlo un poco a lo nazi, sino lo importante es todo lo contrario, es el mestizaje, es la porosidad, es la mezcla de géneros, porque además lo que nosotros hemos crecido viendo, leyendo y devorando, yo creo que tanto Luis como yo, es justamente todos esos cómics, todas esas novelas, esas películas donde lo que te sorprendía era cómo en un mismo espacio narrativo podías pasar de la novela policíaca clásica del whodunit a de repente el espacio exterior mezclado con el terror, mezclado con la distopía, mezclado con miles de cosas. Has citado autores que yo creo que te han influido mucho, como Philip K. Dick. No sé, a mí me parece encontrar ecos en la novela, que también eso es un defecto de los críticos, ¿no? Que encontramos lo que a lo mejor no hay, pero también está porque lo hemos encontrado, que es bueno, pues la literatura de, no sé, de William Burroughs, de Michael Moorcock, de toda esa ciencia ficción loca de los años 60 y 70, Vonnegut, que se llamaba Kurt Vonnegut, por supuesto, toda esa ciencia ficción muy loca y muy literaria también, que no quería renunciar ni a la altura literaria ni a la crítica, pero tampoco quería renunciar al humor, a la diversión, al entretenimiento y a la fantasía. Y eso yo creo que lo has conseguido precisamente en tu novela, donde uno está leyendo sobre los horrores de la era Trump y del mundo que vivimos, pero al mismo tiempo se lo está pasando teta con una lucha de poderes que parece Cosecha Roja o El Padrino, pero protagonizada por vampiros y vampiras con nombres de personajes del Drácula de Bram Stoker, actuando como personajes de las
prensa dijeron, ¿y la novela te la va a presentar Jesús Palacios? ¿Va a ser una competición en cuál de los dos habla más? Digo, exactamente. Pues esto es que a mí me está sugiriendo muchísimas cosas sobre la hibridez que estás diciendo. Mira, en una entrevista en El País que me hizo Javier Rodríguez Marcos, y trataba de, a diferencia de ti, trataba de hacer esto en serio, ¿no? Y era absolutamente imposible. Entonces me hacía preguntas del tipo, ¿qué sientes haciendo la novela de la crisis y ganar con ella una novela, un premio de literatura fantástica, ¿no? Y respuestas del tipo, es que no creo en los géneros, soy un degenerado. Solo puso en el titular. Pero luego me hacía preguntas del tipo, ¿cuáles son tus principales influencias de literatura fantástica? Respuestas del tipo, la Biblia, qué imaginación. Es que estoy en un momento en el que ahora mismo me siento así. O sea, no creo en los géneros puros, no creo y desde luego no creo en la novela negra pura, pero amo profundamente la novela negra, amo todos los géneros. Yo soy de subgéneros sin ponerme ni colorado, pero además tengo un orgullo. Yo estudié, quizá por complejo, en la universidad la literatura, el doctorado y demás, pero era algo parecido a ser gay. En la oscuridad, nosotros hacíamos el examen sobre Cervantes, Lope y Calderón, y en la oscuridad del ropero leíamos a Olaf Stapledon, a Isaac Asimov, a Ursula K. Le Guin, y entonces de repente pasó lo siguiente en mi ciudad. O sea, es que de repente les inoculé el virus del pulp, y es que ahora se hacen grupos de investigación, se hacen las tesis doctorales sobre esto. Están pasando cosas en el mundo académico que ustedes los humanos no creerían. ¿Y saben por qué está pasando eso? Está pasando eso porque desde hace muchos años existen eventos como la Semana Negra, donde están poniendo en cuestión todo lo académico, están restando solemnidad a todo, como estamos haciendo nosotros aquí de cojones, y están diciendo, existe la dictadura de que todo tiene que ser sublime y excelente, pero hay otras posibilidades de lo literario. En esas estamos nosotros, pero con absoluta decisión, divirtiéndonos de forma revolucionaria. De hecho, esto que comentas me ha traído a la mente una anécdota que me ha contado en varias ocasiones mi pareja y colaboradora, Raquel Suárez, con la que escribo aquí también en el A Quemarropa, la sección que cubre todas las actividades de A Quemarropa, etcétera, y que ella, que también estudió filología como tú y que ha pasado por todos los estudios universitarios, etcétera, recordaba de sus tiempos de estudiante cuando les contaban que muchos marineros españoles que partían a la conquista de las Américas, muchos soldados, llevaban con ellos una Biblia o un ejemplar del Quijote, pero en realidad era solo la portada. Dentro llevaban el Amadís de Gaula o el Tirante el Blanco, porque era lo que les gustaba leer y lo que era divertido. Y como todos sabemos ahora, eran grandes novelas de caballerías que a su imaginación y fantasía unían también la descripción de muchos elementos de la sociedad de su tiempo que ahora son absolutamente relevantes y necesarios para conocer la literatura y la sociedad del siglo de oro y la historia de España. Entonces, bueno, un poco estar aquí presentando Transilvania es como quitarle ese disfraz, quitarle esa portada falsa de libro serio o de clásico universal, con todos los respetos hacia la Biblia y hacia el Quijote, pero para destapar que también nos gusta leer Transilvania y que también lo importante es conseguir llegar así a mucho más público, a muchos más lectores que de alguna manera van a acceder a una visión crítica del momento, a una visión absolutamente ácida y corrosiva de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y en el mundo, sin por ello renegar de pasar un buen mal rato divirtiéndose, riéndose y disfrutando con aquello que también nos hacía disfrutar como espectadores, como lectores, cuando éramos chavales y seguimos siéndolo en el fondo, porque no hay que dejar nunca morir a ese niño interior. Las películas de vampiros, las películas de gángsters, las novelas de Hammett, de Chandler, el Drácula de Stoker, Stevenson y todo ese mundo que tú has sabido un poco articular ahí. Pero también los grandes escritores de ciencia ficción como San Juan de la Cruz o también los grandes visionarios, ¿no?, que fueron capaces de ver... O de novela erótica como Santa Teresa. Es que a mí me parecía que también los que son capaces de hacernos ver que existe el más allá, ¿no?, como Olaf Stapledon o Santa
Santa Teresa de Jesús, de todos esos bebemos nosotros, y entonces es alucinante esto que siempre dicen, ¡hala! Y esa observación, pero eres puro humor, esto no es la realidad. A mí me parece a veces que la realidad es algo que firman un par de jefazos sobre el capó del coche, y entonces esto lo estamos nosotros subvirtiendo, lo estamos haciendo divirtiéndonos un montón, haciendo reír un montón. Yo te voy a decir una cosa sobre Transilvania, ahora que estamos tú y yo y no nos oye nadie. Esta es la típica novela que dices, mira, esto yo ya quiero siempre el non plus ultra. Ya digo, ahora ya voy a hacer una locura que es absolutamente imposible que la publiquen. Sí, tío, la publican y tiene lectores. O sea, entonces voy tratando de hacer un poco más allá. Y sin embargo, eso que parece la locura absoluta, esa es la forma de explicar a la realidad. Y este es el mensaje. Le debemos mucho a los locos, a los frikis, a los que no hacen las cosas como hay que hacerlas, a quien miran a un lado cuando había que mirar al otro, a quien van a una calle cuando había que ir a... Eso se agranda lo que entendemos por normalidad. Y el mundo crece y cabemos todos. Yo, después de escuchar esto, como no podemos votar a Luis para presidente, todavía, quién sabe, sí que lo que hay que hacer es comprar su novela y aprovechar también que está aquí con nosotros en la Semana Negra para que ahora, en cuanto termine este mitin o este discurso absolutamente revolucionario, por lo menos en intención, pues vayan ustedes a que se la firme y se la dedique con todo su cariño y su amor, porque además van a disfrutar de verdad mucho con ella. Se lee de forma absolutamente como se leería un thriller, un bolsilibro, un pulp de toda la vida, pero al mismo tiempo pues con esa conciencia de que ahí Luis está haciendo una labor de zapa muy, muy peculiar, muy sofisticada, muy currada, muy trabajada para poner la realidad sobre el tapete a través de esa visión fantástica y de esas referencias, de ese mundo referencial al terror, la fantasía, la ciencia ficción, la serie negra. Es un poco como si penetrar en las páginas de Transilvania fuera a coger el Enterprise de nuestros viejos amigos de Star Trek y ir a donde el hombre no ha estado jamás. Pero claro, ahora a ver qué haces para que en la próxima vayas más allá de las estrellas. Gracias, Jesús. Yo te había invitado aquí porque creí que ibas a hablar del cine fantástico de los 60-70, de Paul Nassy, de todo esto que sabes tanto, pero es alucinante lo que has hecho. Quiero terminar apoyándome en todo lo que estás diciendo, en tu Enterprise, para aterrizar y para decirle a la gente lo siguiente. Nosotros, los locos, los grandes imaginadores, los que hacemos novelas absolutamente delirantes porque estamos enamorados y creemos en el mundo, tenemos algo que decir sobre el mundo actual con novelas como Transilvania. Y lo que tenemos que decir es esto: no estamos en una distopía. Es verdad, está volviendo el fascismo y lo peor de la política que hemos conocido. Está volviendo, sí, pero yo he hecho una novela divertida y con profunda esperanza. Y la esperanza en esta novela sois las mujeres. Considero que el trumpismo es un problema de masculinidad tóxica, pero cada vez hay más mujeres en puestos de responsabilidad, en la judicatura, en la universidad, en todos los ámbitos. Y sois menos impositivas, más dialogantes, tenéis otra forma de ver el mundo y las cosas, y sois la verdadera esperanza. Esta novela está fuertemente imbricada en el discurso feminista precisamente por eso. Eso es lo que va a vencer el trumpismo y todo lo que nos está tratando de llevar a una involución absoluta. Por eso, a pesar de que esta novela parezca una chifladura absoluta y que parezca una novela pulp, está fuertemente asentada en la realidad, en la esperanza, y a todas vosotras de todo corazón, muchísimas gracias, adelante, y nos estáis transformando a nosotros.
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos y todas por estos aplausos merecidos. Yo solo confío en que las mujeres que triunfen no sean tan malas como las de tu novela, porque, ojito también con tus personajes femeninos. Pero bueno, lo dicho, ahora mismo Luis podrá firmaros a todos y a todas con absoluta brillantez vuestro ejemplar de Transilvania, porque como empezamos diciendo, lo que queremos es que este libro sea un bestseller, como lo eran los de Kurt Vonnegut, los de Ray Bradbury, los de William Burroughs y nuestros escritores favoritos. Así que a comprar Transilvania. Gracias. Adiós, espero. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.